Buen día a todos. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, vamos a esperar a otros invitados que están retrasados por el tránsito. Los que viven acá hace mucho saben que el tránsito de Miami es un poco complicado. De todas formas vamos a ir empezando. Yo simplemente voy a usar 5 minutos es un momento muy especial para nosotros, para Sescos. Es la primera actividad, espero que de muchas, que vamos a hacer, que estamos haciendo presencial aquí en Miami. Sescos es una institución, un think tank que nació en el 2018 en Montevideo, Uruguay. Y hemos tomado en este año, finales del año pasado y principios de este, la aventura de ampliar nuestros horizontes y nuestra órbita de trabajo también aquí a la ciudad de Miami y en alguna medida, estando aquí, que como siempre suele mencionarse, es la capital de América Latina, también trabajar en el resto del continente. Hoy yo quiero decir 2 o 3 palabras de agradecimiento. La primera es que es un honor para nosotros contar con el apoyo de Atlas Network. Atlas nosotros somos partners de la red de Atlas y es para nosotros un honor que estén hoy con nosotros, acompañándonos. En las personas de Brad Lips, el CEO de Atlas, y en la persona de Roberto Salinas, que es el director del Centro para Latinoamérica de Atlas, pero en su nombre a todo el staff. Así que muchísimas gracias por eso. Quiero agradecer también el apoyo que nos ha dado ADN Cuba, que va a transmitir en vivo el evento, el Diario de las Américas, que tengo el gran placer de que esté aquí su directora general, que también nos ha apoyado mucho en todo este desembarco a lo largo de estos meses que hemos tratado de estar aquí. Les agradezco a todos, al cónsul de Uruguay en Miami, el cónsul general de Uruguay en Miami, que siempre es bueno que un compatriota lo acompañe a uno cuando está haciendo una aventura de esta magnitud. Y bueno, por supuesto agradecer a los oradores que hoy nos van a acompañar, que vamos a entablar un diálogo. Axel Kaiser, fellow de Atlas y un gran comunicador, un hombre que se ha preocupado mucho por difundir los problemas que tiene la democracia y la libertad en América Latina y en particular, hoy probablemente, naturalmente hoy el tema es Cuba, así que hablaremos un poco sobre eso, pero también hablaremos de la situación geopolítica que tan compleja está, dicho sea de paso. Si hay un momento para hablar de libertad y de democracia es en donde el mundo está nuevamente con la sombra de la guerra encima, ¿verdad? Y dejo para último, pero para darle una particular importancia al doctor Orlando Gutiérrez Boronat, que es el presidente de la Asamblea de Resistencia Cubana, un hombre que nos abrió las puertas aquí en Miami, con el que trabajamos codo a codo y con el que valoramos infinitamente la causa que por más de 30 años él y mucha gente que lo acompaña que está aquí, el presidente de la Brigada 2506 y otros amigos están juntos luchando por esto que realmente es conmovedor y que esperemos que más temprano que tarde llegue al final. Agradezco también al representante de la delegación de Taiwán aquí en Miami, pues gracias por estar. Eran esos los agradecimientos. Le voy a pasar la palabra a Brad Lips, que va a ser el CEO de Atlas. Con mucho honor y agradecimiento le paso la palabra a los instantes tuvo la amabilidad de cambiar su vuelo que tenía previsto para tempranas horas de la mañana para poder estar aquí con nosotros y darnos un pequeño mensaje. Quiero también, por último, decirles que ADN está, creo que no sé si lo dije, está transmitiendo en vivo este evento y también agradecemos esa cuestión. Brad. Thank you so much, and thank you for the opportunity to provide some English language words of welcome. I do blame the government schools of, is this better? Okay. I blame the government schools of Connecticut for mis clases de español, which left me unprepared for introductory remarks in Espanol. It's a great pleasure to just congratulate Sescos on inaugurating these conversations. I think they're very important. I hope you have a productive meeting today, and I regret I'm only here for the
for the beginning. CISCOS, of course, is a very valued member of the global community of public policy think tanks that Atlas Network is so privileged to connect and serve. For those of you who are sort of unfamiliar with our organization, Atlas Network has been around for 4 decades and has a quite storied history of helping to grow the global community of organizations that are working to remove obstacles that prevent people from enjoying opportunity. We believe in the ideas of individual freedom and economic liberty and limited government. And our strategy for helping advance those ideas globally is to work with bottom-up local organizations that know their communities, and we find ways through professional development, training, through connecting financial resources of donors to these groups on the ground, and by fostering some real camaraderie and friendly competition among the groups. We think that we're able to really stoke the ambitions of the organizations that we're counting on to help us forge a freer future. In recent years, we launched a Center for Latin America, headed up by Roberto Salinas, and with Axel Kaiser as a wonderful thought leader participating in our programs. And we're very excited to be leaning into the challenge of helping sort of redefine what authentic liberalism is all about how so many people have put negative stereotypes on those who favor free enterprise. But at the core of what we believe is we have a real animosity towards cronyism, where we want economic freedom because we know that it's the secret to generating an inclusive prosperity. And I think that this has been lost on many people, and it's up to us to take responsibility for that and to recast what it is that we're working for, and products that the center has been able to launch over the past year, putting an attention on the problem of bureaucracy and suffocating economic opportunity. We have this wonderful publication, the Index of Bureaucracy, which has been a tool that's been used by our various partners to help them identify where they can achieve reforms to unlock opportunity. Another important initiative, which really dovetails with some of CISCO's important work, is to be working for Cuba Libre, for putting a spotlight on how this romantic myth around Che Guevara and so much of the Cuban Revolution is just patently false and needs to be combated and redefined and revealed to be the horror story that it is, and to be amplifying voices that can point to a more hopeful future for our friends in Cuba, which will have such an important ripple effect all across the hemisphere. So these are just some of the fronts where we think we can lean into opportunities, foster more collaboration with organizations across the hemisphere. And we're just be grateful for the partnership and the intellectual energy that you bring to these discussions. So again, I wish you a real productive morning, and thank you, CISCOS, for putting this all together. Muy bien, gracias Brad. Thank you very much for your words. Bueno, voy a convocar ahora al presidente del Centro Latinoamericano de Atlas, Roberto Salinas, con quien todo este tiempo hemos venido colaborando también, y bueno, él más con nosotros que nosotros con él, pero hacemos lo que podemos. Roberto va a moderar un poquito la conversación y a presentar un poco a los invitados, así que los dejo con él. Muchas gracias, Leo, y gracias a nuestro CEO, Brad Lips, por esas palabras. Él se va a tener que excusar en unos minutitos, que tiene un avión, un vuelo que tomar de regreso a Washington, D.C. Y bueno, es un placer para nosotros, para el Centro Latinoamericano, estar presentes en este importante evento. Gracias a Leonardo Martín, que además de su trabajo cotidiano hace una gran labor aquí para tratar de ayudar lo que es la difusión del trabajo que hace el Centro Latinoamericano de Atlas Network en esta ciudad, en esta capital de facto de América Latina. El año pasado tuvimos una gran convocatoria en el Liberty Forum y Freedom Dinner anual, que aprovecho el comercial. Este año es en Nueva York. And Brad, you can remind me the dates of the Liberty Forum and Freedom Dinner for this year. It's 8th and 9th of November? 15th and 17th. 15th and 17th. Del 15 al 17
en noviembre. Los invitamos a todos a que lo pongan en su agenda, que nos acompañen en la ciudad de Nueva York, donde tradicionalmente se lleva a cabo este evento. Nos dio un gran gusto que se diera lugar en Miami en diciembre del año pasado, justamente por el mensaje y la dimensión latinoamericana que el programa tenía. Y ni más ni menos que logramos concluir con Yotuel cantando Patria y Vida en el estadio de los Marlins, en medio de una gran convocatoria con grandes líderes muy queridos en esta mesa, gente como Carlos Alberto Montaner, entre otros. En ese momento, bueno, no tuvimos la oportunidad de contar con la presencia de otro gran héroe en esta causa, Orlando Gutiérrez, que está aquí con nosotros el día de hoy. Pero bueno, parte del trabajo que queremos hacer aquí en Miami, de la mano de Sescos, de la mano de todos nuestros aliados en la ciudad, es justamente poner sobre la mesa los principios, las ideas de la libertad y las diferentes estrategias que debemos abrazar, que debemos incorporar dentro de nuestras iniciativas para poder avanzar, poder aterrizar estas ideas en un momento tan desafiante para la región, en un momento en donde pues, ha habido brotes de esperanza, como el 11 de julio del año pasado, un momento verdaderamente dramático y revolucionario, en donde, a pesar de lo que se ha dicho, sobre todo aquí en los medios en Estados Unidos, había un reclamo popular: libertad. That was it, libertad. A eso se reducía el reclamo popular. Y claro, después de estos pues ya prácticamente 62 años de una de las tiranías más brutales que hemos visto en la historia moderna, era de esperarse. Poco después estuvo el dictador Díaz-Canel en México, justamente en la celebración del Día de la Independencia, pretendiendo hablarnos a nosotros de independencia, como si fuera el gran campeón de la independencia. Momento que, por cierto, para México representó la única vez que yo recuerdo en mi vida en donde hubo polarización, en un momento en donde debe haber unión nacional en celebrar algo. Y eso fue algo muy negativo, muy dramático, y parte de lo que estas autocracias, estas tiranías y esta violación de la libertad individual conlleva. Así que, bueno, en resumen, Brad decía el trabajo que estamos haciendo en el Centro Latinoamericano nos parece sumamente importante. Miami es una ciudad clave para avanzar estas ideas. Hemos dejado con ustedes lo que es el plan estratégico o la visión estratégica de Atlas Network y el Centro Latinoamericano para los próximos años. Y verán ustedes ahí que hay un apartado que se llama Cuba Libre, y que es precisamente lo que mencionaba Brad en sus palabras ahora, el cambio de narrativas, lo que queremos impulsar a partir de una idea que nos compartió el año pasado, o ya prácticamente hace 2 años, Axel Kaiser. Empecemos a desmontar, a criticar, a deconstruir aquellos mitos como el romance alrededor de la figura de un Che Guevara, que algunos millennials lo celebran como una figura romántica, cuando realmente se trataba de uno de los peores torturadores, sadistas, asesinos en la historia de la humanidad moderna. Así que esto es parte del trabajo que queremos hacer. Isaac Emery, que también está aquí de Atlas Network, él también cambió su vuelo para poder estar presente en el desayuno, y lo agradecemos también que esté presente, Isaac. Y en fin, esto es lo que pueden ver dentro de las diversas iniciativas que llevamos a cabo en el Center for Latin America de Atlas Network. Uno de los pilares en términos del liderazgo intelectual en la materia es justamente mi amigo y colega Axel Kaiser, que nos acompaña el día de hoy. Y Axel tiene una visión muy detallada de tendencias que él vaticinó hace 10 años, que si no, como dice mi esposa, nos ponemos las pilas, o sea, en colombiano, si no realmente poníamos atención a estas tendencias, podían llegar a consecuencias como las que estamos viendo hoy en el caso de Perú,
que el payaso que tienen de presidente, en el caso de Chile, y un ideólogo radical que de 35 años que llegó al poder, en los casos de Colombia y Brasil, que hoy también se avecinan momentos sumamente complicados, sumamente difíciles, en el caso de mi propio país, en México, en fin, como que ha habido un rechazo, un retroceso a una tendencia que tomamos como un hecho, como dice en inglés, we took for granted. Así que ni más, yo primero quisiera pasarle la palabra a Axel para que nos comparta esta visión y después invitar también a Orlando a que dé algunas reflexiones sobre el futuro de América Latina y particularmente la atención en Cuba. Axel, gracias. Gracias, Roberto. Bueno, muchas gracias al Center for Latin America, a Brad, a todo el equipo por esta organización, a todos ustedes por estar acá. Y bueno, como bien decía Roberto, soy una persona que partió su carrera luchando por las ideas de la libertad a los 23 años, con una primera conferencia en Caracas, en CEDICE, cuando todavía yo no era graduado, y Chávez ya estaba, por supuesto, en el poder. Esto fue el año 2005. Y recuerdo en esa época el optimismo que tenían nuestros amigos venezolanos de que las elecciones que iban a venir en lo sucesivo iban a permitirles a ellos deshacerse del régimen de Chávez. Yo en esa época estaba recién iniciándome, pero era bien evidente que Chávez no se iba a ir por la vía democrática del poder. Entonces yo quiero llamar la atención sobre un primer problema que he detectado sistemáticamente, no solo esa vez en Venezuela, lo he visto durante más de 10 años o 15 años en Chile, que hoy está a punto de caer en el socialismo del siglo XXI y de descomponerse completamente. Lo he visto en Colombia en los últimos años, lo he visto en México durante años que he ido, y es esa ingenuidad de que todo va a estar bien, de que lo peor no puede pasar. Esa es una de las cosas que yo creo que tenemos que tomar nota. Lo peor puede pasar. Es un poco, para poner el símil con algo que está ocurriendo ahora, la idea que le pasó a Occidente con la ingenuidad respecto a la invasión rusa en Ucrania, ¿verdad? No, lo peor no va a pasar, lo peor puede pasar. Y en América Latina suele pasar lo peor. Ese es un primer punto. La ingenuidad de las élites intelectuales y de las élites económicas. Como creen esto, que lo peor no va a pasar, entonces no se preparan, entonces no articulan un frente unido de combate intelectual y también político lo suficientemente resistente como para evitar que se produzca lo peor, ¿cierto? Y esto lo he visto en todas partes, que he recorrido América Latina por mucho tiempo. Otro punto que quería hacer es que la perdición de América Latina, desde mi punto de vista, tiene que ver con un asunto simbólico. Está en el mundo de las imágenes, en el mundo de los relatos y las narrativas. Ahí está la perdición de América Latina. El utopismo es una característica distintiva de nuestra región, aun cuando es presente, digamos, a través de distintas culturas en la historia humana. Y no hay un lugar que ejerza un mayor influjo simbólico, retórico, narrativo, de utopismo irresponsable que Cuba. No hay. Desde mi punto de vista, Cuba, desde que cae en manos, por supuesto, del castrismo, ejerce el rol de lo que es la tierra prometida para los revolucionarios de izquierda a través de toda América Latina y la gente de izquierda, aun cuando se dice demócrata. Déjenme ponerles un ejemplo. Michelle Bachelet, la presidenta chilena que hoy día preside la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,
cuando gobernó en Chile, en su primer gobierno, ¿cierto? Hizo un gobierno razonable. ¿A quién no dejó de ir a visitar y lanzarse a sus brazos apenas tuvo la oportunidad una persona considerada socialdemócrata, respetuosa de la democracia? A Fidel Castro, en su primer gobierno. Hoy tenemos un gobierno mucho más radical en que está el Partido Comunista, que defiende abiertamente la dictadura cubana. En el gobierno, en la moneda, en esa época no estaba. Entonces, el poder simbólico de atracción de que sí, puede ser que Cuba tal vez no haya generado los resultados que prometió en términos de calidad de vida para la población, aunque eso lo discuten porque dicen que tiene muy buena salud y todas esas mentiras que conocemos, pero estaban moralmente en lo correcto. Ese es el punto. Hemos sido derrotados en la batalla por la moralidad y la justicia de nuestros sistemas políticos liberales con economía de mercado. Eso se cristaliza obviamente en una hegemonía intelectual y que tiene el modelo cubano y figuras como el Che Guevara, que son de mucha importancia. Yo diría que es la más relevante de todas desde el punto de vista simbólico y narrativo en el caso de América Latina para la izquierda, desde el punto de vista también de su influencia sobre los jóvenes. Bueno, eso es lo que a nosotros nos hace la tarea más difícil. Porque esto no es un problema de evidencia, esto no es un problema de lo que funciona y lo que no funciona. Chile ha sido el país más próspero de la región durante décadas y está colapsando en manos de la izquierda extrema en este minuto, con una asamblea constituyente chavista proponiendo ideas muy similares a las que propuso Chávez en su constitución del año 2000, y a mí no me sorprendería para nada que haya influencia políticas de asesoría, incluso de regímenes como el cubano y el venezolano, en lo que está pasando, al menos en la extrema izquierda chilena. Entonces, si nosotros no somos capaces de enfrentar esa mitología que proviene de Cuba y el poder seductivo, esto de que ahí por lo menos se intentó, ¿verdad?, lograr un mundo justo, estamos perdidos en América Latina. Cuando falleció Fidel Castro, Michelle Bachelet tuiteó que había fallecido un gran héroe por la justicia social y los derechos de los pobres en América Latina. Algo así fue el tuit, en ese tenor. Ella termina de presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Esta es una persona que celebra un dictador comunista responsable de la violación sistemática de derechos humanos. ¿Se imaginan a alguien hubiera tuiteado una expresión celebrando a Pinochet cuando falleció, que hubiera querido ser después presidente de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas? ¿Ustedes pueden imaginarse eso? Es imposible. Entonces, como tengo pocos minutos, yo quiero enfatizar esta dimensión porque obviamente hay muchas otras dimensiones, geopolítica, económica, las redes del narcotráfico, todo eso, por supuesto, es muy relevante. Pero en última instancia, creo yo, el poder de Cuba, lo que le permite a Michelle Bachelet hacer ese tuit y llegar a las Naciones Unidas y hoy día pasearse por el mundo como una defensora de los derechos humanos, cuando defendía también a la Alemania comunista, donde ella estuvo exiliada, y no es algo contra ella personalmente, yo lo estoy usando como un ejemplo, hay muchos otros ejemplos que podemos utilizar. Me parece a mí que es la sensación profunda de que finalmente el socialismo, aunque no funcione tal cual como lo prometió, está del lado correcto en términos morales y éticos. Y esa es la derrota que nosotros enfrentamos. Y esto ustedes lo pueden ver de nuevo en el caso de Fidel Castro, cuando muere, cómo la prensa internacional cubre el fallecimiento de Fidel Castro. El New York Times, el Washington Post, el diario El País en España, los diarios en Alemania, en Francia, las opiniones de personas como Justin Trudeau, Barack Obama y muchos otros. Fueron todas muy amables con la figura de Fidel Castro.
¿De dónde viene eso? A mí me parece que esa es la naturaleza o la tendencia hacia el utopismo que tenemos los seres humanos, que el caso de Cuba inspira en todo Occidente, que llevó a Venezuela al abismo, que está llevando a Chile al abismo, que ha llevado a muchos otros países en América Latina al abismo, y si queremos partir por dar un golpe que logre hasta cierto punto contener ese influjo, tenemos que deconstruir el mito cubano, el mito del socialismo que está asociado a Cuba y el mito de personajes como el Che Guevara, que hoy día son más populares que nunca entre la juventud, incluso en Estados Unidos. Incluso en Estados Unidos. Eso es extremadamente peligroso, porque si sigue profundizándose esa tendencia, sobre todo en países occidentales que ya no están garantizando los niveles de prosperidad que garantizaban en la época de posguerra, la tendencia a radicalizarse y a pedir reformas cada vez más en la línea del socialismo y autoritario en las nuevas generaciones va a ser irrefrenable, no solamente en América Latina, sino también en Estados Unidos. Y ese es un problema que ya se está empezando a analizar y a estudiar. Entonces creo que la contribución, para ir cerrando, que podemos hacer nosotros desde el Centro para América Latina y los que estamos acá, es hacer en serio este trabajo. Idealmente, crear productos culturales que lleguen a plataformas como Netflix, en que se muestre la realidad descarnada de, por ejemplo, quién era el Che Guevara. Que hasta ahora lo que hay son documentales de Oliver Stone y gente así, que lo que hacen es limpiarle la imagen a estos personajes, ¿no? Entonces, ese es, me parece a mí, el desafío profundo, y cierro con una reflexión de Friedrich Hayek, que escribe hace muchísimos años en su artículo Los intelectuales y el socialismo, que yo jamás olvidaré, donde Hayek dice que si hay una razón tal vez por la que ha fracasado el liberalismo, es porque no hemos sido capaces de ofrecer una utopía genuinamente liberal. Una utopía genuinamente liberal, es decir, una narrativa con una atracción lo suficientemente poderosa como para encantar a grandes grupos. Es posible que no exista esa opción de crear una utopía liberal, pero por lo menos lo que podemos hacer, dedicando esfuerzo suficiente y recursos suficientes, es deconstruir y mostrar la verdad respecto a la utopía socialista antiliberal. Muchas gracias. Bravo, Axel, muchas gracias. Realmente inspiradoras las palabras que nos ofreces. Y no puedo resistir la tentación de añadir una nota de fin, justamente esta última reflexión que nos comparte Axel, a partir de ese tracto que mencionó de Friedrich Hayek, The Intellectuals of Socialism, donde justamente al final, sobre todo al final, nos habla, hay que, aunque parezca misión imposible, hay que atreverse a pensar en una visión utópica de las ideas de la libertad. Porque si no tenemos esa visión utópica, independientemente de los debates que se celebren en las aulas académicas y entre los intelectuales, no habrá oportunidad de poder avanzar una narrativa popular de cómo estas ideas son las que han cambiado al mundo, las que nos han sacado a países como Corea del Sur, del tercer mundo, del cuarto mundo, prácticamente al primer mundo. Y así hay muchísimos otros ejemplos que podemos replicar. En parte esta nota de fin es que nuestras nuevas generaciones, esos chicos de los que habla Axel, que se reúnen en un Starbucks con sus camisetas del Che Guevara de $300, con sus tenis también de $300 que adquirieron en eBay, con su iPhone 13 financiado a través de un mercado de capital en un arrendamiento o a través de abonos a 18 o a 24 meses. Con internet que ellos pretenden que sea gratis, que sabemos que no hay nada gratis. Posteando en Instagram o en Twitter o en TikTok o en las redes sociales el romance de alguien que fue un asesino, de alguien que fue un torturador y que tenemos el registro histórico de cómo celebraba el hecho de que hoy me toca darle un balazo a tal o cual. Y así hay varios otros personajes.
Esos mitos, ¿cómo es posible que aquel millennial, y bueno, podría decirse en Estados Unidos, pero cómo también existen los personajes en Colombia, en México, en Chile, en Argentina, en toda nuestra región, que siguen atrapados en esa utopía, en esa narrativa, siguen viendo a Cuba como el gran paraíso en vez del infierno de lo que es hoy. Y hoy más que nunca es cuando hay que redoblar justamente esos esfuerzos. Así que yo creo que por eso estos episodios, estos encuentros, estos desayunos son tan importantes para profundizar ese diálogo y para transmitir ese mensaje de que no están solo los principios, no es tan solo decir la lógica y el raciocinio detrás de las ideas de la libertad, es también cómo construir una narrativa popular que logre comunicar, que logre avanzar y que logre enamorar a esas nuevas generaciones. Si no, como bien dice Axel, suceden cosas, y él lo vaticinó hace 10 años. Si no hacemos esto en Chile, algún día va a llegar un Boric y se va a acabar. Y hoy tenemos a completos analfabetas hablando de cómo la expropiación minera va a representar la repartición de riqueza en Chile a los que menos tienen, cuando justamente es la inversión productiva en sectores como ese que, entre otras, muchas otras cosas, logró que Chile pasara del tercer al segundo mundo como la única economía latinoamericana que nos daba esperanza, de que sí se podían hacer las cosas en América Latina. Y hoy estamos pagando las consecuencias de no abrazar esa narrativa y de no tomar en serio la necesidad de poder avanzar las ideas de la libertad. ¿Qué más y qué otro lugar más importante que Cuba para demostrar que debe haber esperanza, que puede haber esperanza, que la agenda proactiva que proponemos en el documento que tienen se puede lograr? Y yo para esto pues me encantaría ahora escuchar a Orlando el mensaje que nos puede dar, porque a pesar de la represión, a pesar del silencio, sobre todo después de noviembre del año pasado, seguimos teniendo la esperanza por una Cuba libre y porque el 11 de julio represente una fecha que va a estar grabada en nuestras memorias históricas de aquí a las próximas generaciones. Orlando, te invitamos al podio. Bueno, en primer lugar quiero dar las gracias a la Fundación Atlas, al Atlas Network y a CESCO por organizar estos eventos de anoche y ahora por la mañana, porque son de enorme contribución a lo que es nuestra causa sagrada de luchar por la libertad de Cuba y lograr la liberación de nuestro país, de nuestra isla. Yo quiero, por supuesto, no hay forma que uno pueda hablar en estos días sin darle prioridad a Ucrania. La lucha que ese pueblo está librando es una lucha por el principio universal de individualidad y de libertad, y tenemos que estar muy claros en eso. El domingo vamos a tener una actividad a las 2 de la tarde en el Parque Tamiami, Memorial Cubano en apoyo a Ucrania. El otro sábado más arriba vamos a hacer una recogida de ayuda humanitaria con los médicos del Miami Medical Team y los municipios de Cuba también en apoyo a Ucrania, y sabemos que esa batalla es esencial para todos los hombres y mujeres libres del planeta. Quiero mencionar la presencia en este salón de un representante de un país que es un ejemplo de lo que la libertad puede lograr, del desarrollo en libertad. Un país que era 10 veces más pobre que Cuba en 1949 y hoy por hoy, mientras que Cuba se le impuso el camino del comunismo, ese país optó por la libertad, con mucha dificultad. Hoy es una de las primeras economías del mundo y Cuba es el 65, tiene la economía número 65 en el mundo. Se trata de Antonio Fan, al cual considero un hermano de la Cancillería de Taiwán. Gracias por estar aquí. Cancillería de la República de China en Taiwán. Quiero también agradecer la presencia del cónsul de Uruguay, Eduardo Gozó Vignotti. Creo que las palabras del presidente Lacalle en México ante el títere de Díaz-Canel fueron expresivas no solamente del sentir del pueblo uruguayo y su democracia, pero del sentir del pueblo cubano. Gracias por esa solidaridad con los cubanos, que sabemos que es real y que hace sentido dentro de Cuba.
Y quiero también seguir, porque es un momento importante, cuando hablamos de héroes, tenemos varios héroes presentes aquí esta mañana. Quiero destacar la presencia del coronel Johnny López de la Cruz, presidente de la Brigada 2506, junto a él Ricardo Sánchez, vicepresidente del First Bank de Florida. Estos dos, siendo adolescentes, se lanzaron en paracaídas sobre las arenas de Playa Girón para luchar por la libertad de Cuba, con una visión muy clara de lo que le venía al pueblo cubano y al continente. Y no solamente lucharon ahí, vieron caer a sus compañeros, pasaron años de prisión, sino que siguieron luchando el resto de su vida por esa libertad. Gracias por estar aquí y su presencia nos honra. Y Luis Zúñiga, que pasó 19 años de prisión política en Cuba, plantado, como se dice, es decir, rehusaba cualquier tipo de adoctrinamiento o de plan de rehabilitación por parte del régimen, tomó la decisión de resistir dentro de la prisión y después ha tenido una vida intelectual muy productiva, ha sido diplomático de Estados Unidos en Ginebra y actualmente nos honra con su participación como analista y escritor en las investigaciones que hacemos en el directorio. Hay un vínculo estrecho entre Rusia, Ucrania y Cuba. Decía el gran Olavo de Carvalho, que falleció hace pocas semanas, que la ideología era el vestíbulo del poder. Yo he visto todas las razones que ha dado la Federación Rusa para justificar su invasión y dan tantas razones que uno se da cuenta que están escondiendo la razón real. La razón es la lógica de poder geopolítico. Y creo que hay que tomar muy en serio las ideas y lo que se dice. Y un error que cometió la sociedad cubana en 1959 es no tomar en serio lo que estaba diciendo Ernesto Guevara. Fidel Castro disfrazaba sus palabras con otras referencias, con muchas mentiras. Guevara decía exactamente lo que querían hacer. Y dijo exactamente, queremos destruir, esto lo estoy citando, queremos destruir al individuo cubano como se ha conocido hasta ahora. Eso va a dejar de existir. Bueno, hay que ver lo que está haciendo quien para mí es un asesor fundamental para Putin, que es Alejandro Dugin. Él está diciendo que el esfuerzo de redibujar el mapa mundial tiene como objetivo acabar con el individuo, acabar con el liberalismo. Hay que leer la cuarta teoría política de Dugin, eso es lo que está diciendo. Y el pueblo de Ucrania ha demostrado que la esencia de la libertad no es material. Eso ha sido un gran error, presentarla como tal. La esencia de la libertad es moral. Los ucranianos son libres en estos momentos, han decidido defender su patria y su libertad. Esa decisión frente a un poder fáctico, un poder imperial, que se justifica en su misma existencia, que va contra la lógica y la razón de siglos de desarrollo de la humanidad, esa resistencia es la que ha despertado tantas esperanzas en el mundo. El ejercicio de la libertad donde quiera que se dé es una esperanza para la libertad donde quiera que se tenga que conquistar. El 11 de julio, el pueblo de Cuba salió a defender y justificar su derecho a ser libre. Cuando digo justificar, lo digo en el sentido más profundo de la palabra, no instrumentalmente. Salieron a hacer justicia a la causa de la libertad. Para hacerlo, recuperaron un símbolo nacional que muchos pensaban que el comunismo le había arrebatado a los cubanos hace mucho tiempo, la bandera cubana. La bandera cubana es un símbolo de libertad. Se concibió en defensa de la libertad individual y de crear y estructurar un sistema político basado en esa libertad individual. Cuba, contrario a la leyenda negra de la izquierda, tiene una amplia historia. Tiene una amplia historia constitucional, una amplia historia de respeto y de lucha y de sacrificio por la libertad que está contenida en todas las constituciones cubanas hasta la última constitución legítima, que es la de 1940. Bueno, el 11 de julio los cubanos echaron a un lado décadas de adoctrinamiento, de una confabulación internacional para imponerle a Cuba ese sistema y sacaron su bandera cubana. No salieron a manifestarse por el COVID o por la vacuna, salieron a manifestarse por la libertad. Por el derecho al derecho, como decía Osvaldo Payá, por el derecho a ser libre. Y esas manifestaciones masivas que tomaron lugar en más de 50 ciudades y pueblos en Cuba simultáneamente, ha cambiado a Cuba para siempre. Es un antes y un después del 11 de julio. Es cuando más cerca hemos estado de cambio. Cuando más cerca hemos estado por diferentes razones. La ausencia de un liderazgo real y fuerte al frente del régimen comunista, el colapso de sus sistemas intermedios de represión, con los cuales controlaron a Cuba durante mucho tiempo. Lo que está ocurriendo dentro de las Fuerzas Armadas, 19 generales cubanos han muerto entre el 11 de julio y esta fecha, bajo circunstancias aún no esclarecidas por el régimen. En un régimen de este tipo, el fallecimiento de tantos generales indica algo, no es un accidente.
Todo esto abre la posibilidad de un cambio en Cuba. Por supuesto, existen fuerzas internacionales, como hemos visto, las boinas negras que salieron a reprimir al pueblo de Cuba violentamente, están siendo entrenados por la Policía Armada del Pueblo, que es una institución china. El mismo cuerpo que utilizaron para aplastar las protestas de Hong Kong, están adiestrando las boinas negras. Porque todos estos países trabajan conjuntamente y tienen un guión común, un manual común de represión. No basta, sin embargo, denunciar ese régimen, no basta decir lo malo que es, hay que buscar formas de salir de ese régimen. Y el pueblo de Cuba está proponiendo una forma, se llama el paro nacional. Hay cientos de activistas en Cuba trabajando bajo una intensa represión, a pesar de la represión, para organizar este paro. Un movimiento simultáneo del pueblo de Cuba, autóctono, para paralizar el régimen y lograr el cambio en Cuba. Y a la vez ese paro nacional, el mejor respaldo que podemos darle es una visión clara de la transición. Desde mayo del año pasado, de nuevo, a pesar de la represión, a pesar de las limitaciones, se han llevado a cabo más de 100 reuniones de lo que se llama el Congreso de la Nación Cubana, que son grupos de activistas en diferentes provincias que se están reuniendo y, al igual que el pueblo de Ucrania, ejerciendo su libertad de pensamiento. Se atreven a soñar en una Cuba diferente. Se atreven a comenzar a planificar un futuro sin tiranía. Nosotros en días recientes anunciamos la creación de una comisión de apoyo a esa transición, de apoyo a los que están dentro de Cuba, de cooperación con los que están en el país soñando con una Cuba diferente. Y esa comisión tiene en sus filas a empresarios, líderes cívicos, líderes religiosos, líderes juveniles, es decir, una amplia gama de lo que es la sociedad civil cubana en el exilio. El Atlas Network, con sus amplios recursos intelectuales, sus contactos, puede ser de gran ayuda a lo que estamos haciendo. Porque, como sabemos, las decisiones que se toman en los primeros 2 años de una transición afectan al país por los próximos 20 años. Los cubanos tendremos una oportunidad de organizar las cosas bien desde el inicio y hay que aprovecharla al máximo, ayudando y apoyando a los que dentro de Cuba están soñando con ese día de reconstruir la libertad. Repetidamente, a través de la historia de Cuba, la diáspora ha sido parte del escenario nacional. El principal recurso natural de un país es su población. Nosotros hemos votado todos los prejuicios que el castrismo quiso meternos en la cabeza. Uno de ellos es que el cubano de la isla es diferente al cubano del exilio. Somos una misma nación con el objetivo de levantar la vida de nuestro país y de revertir las tendencias destructivas que el comunismo desencadenó en Cuba. El objetivo fundamental de la transición en Cuba es la devolución de la soberanía al ciudadano. Devolverle al ciudadano cubano todas las libertades y derechos que le han robado por más de 60 años. Un régimen que entró al poder prometiendo elecciones libres multipartidistas en 18 meses, jamás cumplió esa promesa. Le arrebató a la población los derechos y libertades por los cuales habían luchado y que son parte de la historia de Cuba. Bueno, el objetivo de la transición es devolverle al cubano la capacidad de decidir sobre su vida. Y para eso habrá que rápidamente ensamblar los instrumentos de toma de decisión colectiva. Devolver la soberanía significa que la moneda que el cubano utiliza para comprar sea real y tenga valor. Significa que el cubano pueda tomar las decisiones económicas claves para su desarrollo. Significa que el cubano pueda debatir y escoger entre diferentes opciones en un diálogo abierto y en elecciones libres multipartidistas que sean veraces y que tengan resultados reales. Significa que el nivel de vida de los cubanos pueda aumentar en la medida que el país vuelve a producir. El comunismo, como en muchas partes del mundo, ha lanzado a Cuba por un camino de destrucción. Es el único país latinoamericano con una tasa de natalidad negativa. Un país que se alimentaba a sí mismo y exportaba alimentos en 1959, hoy depende de las importaciones de alimentos para poder sobrevivir. La mayor parte de estas importaciones de alimentos, ¿de dónde vienen? Estados Unidos. Entonces es un país que ahora sí es dependiente. Ahora sí no puede alimentarse a sí mismo. Ahora sí tiene una economía destruida. ¿Y por qué tiene una economía destruida? Porque el castrismo comprendió que aquel país rico del cual se había adueñado no podía gobernarlo a menos que destruyera su base económica. Y hay que leer la impresión de Guevara viendo la riqueza de Cuba cuando iba desde Oriente hacia Las Villas y después hacia La Habana. Él no comprendía cómo esa isla podía ser tan rica. Entonces, en su mente deforme, lo que se le ocurrió decir es que esa riqueza tenía que ser ilegítima. ¿Cómo esa pequeña isla, 90 millas de Estados Unidos, iba a tener una economía que él no había visto en sus viajes por diferentes partes de la América del Sur? Recuperar la soberanía para los cubanos, recuperar la libertad para los cubanos,
es recuperar nuestra identidad nacional, nuestra verdadera identidad nacional. Cuba tuvo los logros más impresionantes que había visto América Latina en reducir la mortalidad infantil, en reducir el analfabetismo, en extender la longevidad, en crear una economía productiva. Puedo seguir señalando todos los logros de esa república. Y esos logros se dieron no después de 1959, sino, y esto es estadísticamente objetivo, en los primeros 60 años de República de Cuba. Entre 1902 y 1959 tomó lugar un milagro económico en Cuba. Que tuvimos dificultades políticas, es verdad, todas las repúblicas la tienen. La democracia de Ucrania no es perfecta, es imperfecta. Lo que los ucranianos están decididos a mejorar su país. En Cuba estábamos decididos a mejorar esa república. Porque ciertamente, una vez que el cubano está en libertad, el cubano produce y el cubano sabe elevar su nivel de civilización. Estamos en el momento de mayor peligro, ya llegó la peor de las coyunturas, lo estamos viendo internacionalmente. La opción no es esperar, la opción no es wishful thinking, desear que no ocurra lo peor, no, la opción es luchar. La opción es dar la batalla, porque solamente saldrán esperanzas de esa lucha por la libertad. Ante la situación tétrica de América Latina con el avance de fuerzas autoritarias y totalitarias, la esperanza está en Cuba, porque esa es la plataforma fundamental para la toma del poder en Venezuela, para la toma del poder de los sandinistas en Nicaragua, y puedo seguir listando países. Pero ese régimen es el que más débil está en la región. Si los hombres y mujeres libres de América Latina se unen y nos apoyan y logramos el cambio en Cuba, tendrá impacto en el hemisferio e impacto internacional. Eso es factible hoy en día. Y es factible porque los cubanos están luchando. Después del 11 de julio hemos visto como la sociedad civil, los masones, las iglesias católicas, la iglesia protestante, han salido a la calle a exigir el cambio, a ponerse al frente del pueblo buscando esa libertad. Hemos visto que han continuado y se han aumentado las protestas de diversas formas en todo el país. Ahora mismo con lo de Ucrania, la misma embajada de Ucrania en Cuba ha reconocido como miles de personas le han enviado a los ucranianos un mensaje de solidaridad, a pesar de que el régimen comunista de Cuba ha sido un aliado y está cooperando con las campañas rusas para justificar la agresión. Si nos unimos y hay que enfocar las fuerzas en un lugar, el lugar debe ser Cuba. Ahí puede tomar lugar un cambio y ese cambio tiene ramificaciones para todo nuestro hemisferio, también para el mundo. Así que muchas gracias y espero que esta sea el comienzo de esa relación fructífera para una Cuba libre. Gracias, Orlando. Gracias, Axel. Bueno, teníamos pensado habilitar un pequeño tiempo para algunos comentarios adicionales de Axel o de Orlando, o algún comentario o pregunta que se dé en la audiencia. Así que abro el micrófono para antes de hacer algunos comentarios finales. Abro el micrófono a quien quiera darnos una inquietud, opinar sobre las disertaciones. No sé, ¿quién rompe el hielo? Buenos días a todos. Mi nombre es Iliana Labastida, soy la directora de Diario Las Américas. He estado escuchando atentamente las palabras que se han pronunciado esta mañana aquí. Primero Axel y luego Orlando. Hice apuntes de todos lo que dijeron, pero hay dos cosas en particular que me llamaron poderosamente la atención y creo que son asuntos que las personas que estamos interesados en que el mundo deje de ser el caos en el que estamos viviendo hoy día debemos tener en cuenta. Axel mencionaba el hecho de que nosotros no hemos sido capaces, cuando me refiero a nosotros, somos las personas que defendemos un principio básico para la vida, que es la libertad del individuo, que no hemos sido capaces de crear una utopía creíble para las bases de la libertad. Y yo creo que eso es un aspecto esencial que, más allá de considerarlo algo conceptual, debemos ser capaces de llevarlo a la práctica. Le hablo desde la experiencia de una persona que creció precisamente bajo adoctrinamiento político. Yo nací en Cuba,
llegué a Estados Unidos a la edad de 38 años, es decir, ya completamente formada, y a partir de ese contacto con la parte de la nación cubana que se fragmentó precisamente a partir de la acción ideológica de ese régimen que se implantó en Cuba, yo desde esa edad ya tan avanzada de mi vida y esa conceptualización que ya tenía de las cosas, comencé a descubrir un país al que yo pertenezco y no conocía. Entonces, es muy importante el hecho de que ese basamento conceptual de lo que es la libertad, nosotros seamos capaces primero de aprenderlo y después, una vez interiorizado, poderlo expresar. Desde la función que yo desempeño como periodista, lo que he tratado de hacer es, primero que todo, educarme, informarme acerca de las cosas que me fueron negadas durante tantos años y desde mi función hacerme una portavoz de esos principios que personas como yo durante mucho tiempo no conocieron, incluso en estos momentos en Cuba, dentro de esa isla que gracias a Dios hace unos meses tuvo esa demostración de despertar que se venía dando. Orlando sabe de lo que hablo y estas personas que me acompañan hoy aquí también saben, porque el pueblo de Cuba no es que se haya resignado a no ser libre, sino que por muchas maneras, a partir del terror, a partir del adoctrinamiento, a partir sobre todo de la desmoralización de la gente, porque una de las maneras de robarse la capacidad o el deseo de liberar, de ser libre una persona es desmoralizarlo, es hacerlo sentir que como ser humano es nada. Eso lo ha hecho el régimen cubano durante estos 63 años. Y después que yo tuve esta capacidad de comenzar a comprender lo que me fue negado y tuve la posibilidad de abrirme a ese conocimiento, lo que hago a través de mi trabajo como periodista es tratar de esas ideas que he ido aprendiendo, difuminarlas y hacerlas llegar a quienes las deben saber. Entonces, básicamente, me parece, volviendo a la idea que comentaba Axel, que es importante que nosotros logremos esa conceptualización y cada uno desde su perspectiva, desde su punto, desde su función, se haga eco y haga todo lo que puede y más allá de lo que puede por diseminar ese pensamiento, porque las personas, si no tienen una base, ser idealistas, yo no creo que sea un error. Hay que tener ideas para cuando uno está convencido de las ideas, poder actuar sobre ellas. Pero para que esas ideas que queremos que se diseminen y se conviertan en acción puedan llegar a todas las personas, cada uno de nosotros tiene que asumir un compromiso y tiene que actuar en función de eso. Saludo a todos y muchas gracias a Atlas y a Sesco por poner su atención en el tema de Cuba. La problemática cubana, no voy a tratar de ser bien breve porque sé que el tiempo apremia, pero vamos a ver, después de 62 años donde se ha dado pues una enorme cantidad de esfuerzos por llevar la verdad que mencionaba el doctor Orlando Gutiérrez a toda América Latina, nos damos cuenta de que esa batalla de información se perdió. La realidad es que América Latina recíclicamente regresa a la izquierda y regresa a las utopías y regresa a lo que mencionaba el representante, extraordinariamente claro también sobre esas utopías que se han creado y que esencialmente cuando uno las estudia en profundidad se da cuenta de que lo que ellos llaman revolución no es nada más que una religión política que crea un mito y que no se equivoca, puede tener errores y no se equivoca y por lo tanto sigue y se recicla y continúa, y eso es lo que estamos viendo. Del marxismo duro de Cuba pasaron al socialismo del siglo XXI y mañana inventan otro y siguen porque se reciclan nuevamente en base a una fe que no existe y que no se puede materializar. Yo dicté muchos años conferencias en universidades de América Latina y me di cuenta de que esta batalla de información y de conocimiento sobre la realidad de Cuba
no la ganamos. Y no la podemos ganar porque los recursos de Cuba se han usado por décadas esencialmente en eso, en las universidades y en engañar a las sociedades de América Latina sobre lo que es Cuba y sobre los logros que ha tenido Cuba, que sabemos los cubanos, como bien mencionaba Ileana, ahora mismo que todos son mentiras y falsedades. Pero como usted desintegra una medida y una falsedad, tiene que tener medios de comunicación poderosísimos que no los tenemos. Mi sugerencia, concluyo ya. Interesante y valioso que Atlas y SESCO, dos instituciones respetables y de un talento tremendo, se hayan enfocado en Cuba. ¿Y por qué? No porque Cuba sea lo más importante, sino porque Cuba es la fuente de los problemas de América Latina. Tienen la estructura a través de todas las embajadas castristas en toda América Latina, a través también, y esas embajadas se convierten en vínculos de captación de todas las organizaciones civiles. Es un mecanismo de relación biunívoca con organizaciones civiles que no tienen ideología comunista, pero que al recibir el apoyo de un régimen que les da recursos, que les da posibilidades, pues inmediatamente responden a los intereses de esa relación biunívoca. Y por lo tanto vemos, por ejemplo, a grupos indígenas respaldando el socialismo, votando por el socialismo. O vemos grupos LGTB igual votando por sistemas comunistas que en definitiva ellos no saben que son los principales represores de estas preferencias sexuales. Así que, y por ahí podía seguir continuamente. Mi sugerencia: hay que ser puntuales en los objetivos y en los recursos porque son limitados. Y la forma de hacerlo no es con divulgación, ni promoción, ni tratar de establecer una verdad que no la quieren ver. Mi planteamiento y mi sugerencia es: enfóquense en ayudar a los cubanos en la isla para que logren la libertad. Sus recursos y sus capacidades pónganla en esa dirección, porque en el momento que Cuba sea libre, comienza una revolución democrática en América Latina y ya habrá mecanismos por los cuales se puedan hacer, que esencialmente es la educación. Los peligros que estamos viendo en Estados Unidos vienen por el sistema educacional, porque han sido décadas preparando y entrenando juventudes inocentes en una religión política socialista que es un fraude. Gracias. Gracias, Luis. Vamos para ir cerrando un poquito, para ir cerrando ya, porque Axel, ¿algún comentario? Orlando, ¿algún último comentario? Bueno, en nombre... Perdón. Rápido. Ir más allá del punto de la cultura y cómo es que la izquierda está influenciando a los jóvenes de estas comunidades que son marginalizadas, lo hacen con las cosas de las redes y también las cosas del arte. El arte es, yo siento, algo que podemos usar en nuestro beneficio. Lo vimos ahora adentro de Cuba con la canción Patria y Vida y también la película Plantados, que esas cosas, ese tipo de arte sincera, es el método que ahora la juventud adentro de Cuba ha podido expresarse. Por ejemplo, hay muchos artistas ahora dentro de Cuba. Nosotros conocimos los artistas de Patria y Vida, pero también otros artistas contestatarios que han empezado movimientos como los aldeanos, por ejemplo, y otros artistas que han enseñado a la juventud en Cuba lo que es la libertad, más allá de lo que ellos, porque no tienen el acceso a la información, están indoctrinados. Pero hay muchos jóvenes que me han dicho a mí personalmente que ellos no estaban siguiendo ni oyendo los comentarios afuera en el exilio, pero cuando empezaron a ir a esta música y empezaron a seguir estos artistas, este arte le enseñaron a ellos lo que es verdaderamente la libertad y la libertad de expresión. Entonces yo pido a ustedes que en pensar en lo que podemos hacer adentro de Cuba para liberarlo y toda Latinoamérica, nos tenemos que enfocar más y dar prioridad al arte y lo que es la expresión del arte, porque en eso la persona se puede liberar sin miedo y se puede poner en eso. Gracias. Gracias.
Indudablemente el movimiento San Isidro es un ejemplo de eso, ¿verdad? Y de alguna manera también tiene sentido lo que dice ella. Bueno, si les parece, entonces, para ir finalizando, yo quiero finalmente reiterar algunos agradecimientos en nombre de Sescos a Axel Kaiser, que participó hoy con nosotros, después de una larga jornada anoche también, o sea, lo hemos hecho trabajar bastante últimamente, así que muchas gracias por eso. La culpa la tiene Roberto igual, por las dudas. A Orlando, que como dije, es en su batalla está la batalla de todos, creo. Una cosa que se mencionaba por allí, la lucha por Cuba no tiene patria, es decir, todos debemos ser Cuba en el sentido de que Cuba representa un símbolo que en la medida que no exista será la forma en que gran parte de las ideologías y de los discursos que mencionaba Axel no tengan un ancla donde apoyarse. Entonces, el hecho de que el régimen cubano finalmente termine por desaparecer será un momento, indudablemente, en donde la batalla por la libertad y la batalla por la democracia, por los derechos humanos hayan ganado. Así que esa batalla es de todos y nosotros nos congratulamos de poder ser ese vehículo. Agradezco también especialmente a todos los participantes, pero de nuevo a la transmisión en vivo que está haciendo ADN Cuba, que sabemos que llegará este mensaje sin duda a la isla y eso es uno de los objetivos que estamos buscando desde aquí. Ojalá esta sea una de las tantas actividades que realicemos y ojalá podamos desde Sescos y desde el Center for Latin America Atlas Network proclamar a Cuba libre a la brevedad. Muchas gracias por participar. Le doy la palabra a Roberto. No, solo simplemente para agradecer más bien a ti, Leo, a Sescos, Pedro y Cern, que nos está seguramente viendo siguiendo desde Uruguay. Y no es ojalá, es una certidumbre absoluta que vamos a seguir haciendo estos encuentros, vamos a seguir colaborando aquí en Miami. Tomamos muy en serio la invitación que nos dio Axel hace 2 años, este planteamiento que puso sobre la mesa de enfocarnos en esas imágenes, en esas narrativas, en esas leyendas fincadas en la libertad, para Cuba, pero también para toda América Latina. Eso es lo que está en juego hoy en día, ya no para generaciones como la mía, sino para los más jóvenes acá, para nuestros hijos, para nuestros nietos, nuestros bisnietos, para las futuras generaciones. Somos creyentes en el Center for Latin America de que sí se puede. Y eso significa que todos los días tenemos que trabajar en eventos, en diálogos, en la construcción de estas leyendas, de estas mitologías fincadas paradójicamente en la realidad, en la promesa que nos puede dar la sociedad abierta, es el centro del estudio de las sociedades abiertas, Sescos, y en la libertad. Muchas gracias a Sescos, Leonardo, a ti por esta convocatoria y sigamos trabajando.